Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy tenemos un video más que interesante. En esta ocasión vamos a estar hablando de la presentación en la pesca con mosca. Este tema es muy importante a la hora de abordar lugares de pesca porque quizás les haya pasado alguna vez que han ido a visitar algún lugar donde otros tuvieron muy buena pesca y a ustedes no les fue tan bien. Muy posiblemente se debió a la presentación a la hora de pescar y a la forma de abordar los lugares de pesca. Este video va a tocar detalles y tips fundamentales a tener en cuenta a la hora de llegar a estos lugares. Antes de entrar de lleno en el video, voy a invitar a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionás y de esa manera ya estás suscrito. No te olvides también presionar la campanita azul para que te avise todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Ahora sí, sin más invitaciones, vamos a entrar de lleno en el video de hoy. Bienvenidos nuevamente, ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema de hoy. Primero y principal vamos a definir qué es la presentación en la pesca con mosca. La definición sería que es la habilidad de poner una mosca artificial delante del pez o ante los ojos del pez y que ésta parezca real, que parezca un alimento que el pez consume habitualmente y de esa forma el pez lo vaya a buscar. Pero para lograr una correcta presentación hay que tener en cuenta una serie de pasos fundamentales que debemos hacer y debemos tener en cuenta a la hora de visitar los lugares de pesca. Los pasos son los siguientes. El primer paso a tener en cuenta para una correcta presentación es elegir la mosca correcta, saber cuál es la mejor mosca para pescar ese lugar. Esto lo vamos a poder hacer si observamos el lugar en el que nos encontramos y analizamos los insectos que se encuentran allí. Es fundamental llegar al lugar de pesca y lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que pueden estar tomando en superficie, o sea, qué insectos vamos a encontrar volando sobre el agua y muy posiblemente se están alimentando de ellos. También tener en cuenta si hay alguna eclosión de algún insecto puntual para obviamente usar una imitación de ese insecto. Si al llegar al lugar de pesca no encontramos insectos en la superficie del agua, lo que debemos hacer es buscar debajo. Precisamente dar vuelta a alguna piedra de la orilla del lugar que llegamos a pescar y ver qué insectos se encuentran debajo de las piedras. Muchas veces la mosca o el insecto que están tomando se encuentra allí, debajo de las piedras. También tener en cuenta que si no encontramos insectos pegados en las piedras, observar lo que es la parte de la orilla del lugar que vamos a visitar o el lugar que vamos a pescar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pasa de que en las orillas podemos encontrar pequeños cangrejos, por ejemplo, que son parte de la alimentación de las truchas en estos lugares. Lo que nos va a permitir visualizar los cangrejos en la orilla va a ser tener una idea de lo que pueden estar alimentando a las truchas de ese lugar. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser utilizar alguna imitación similar a un cangrejo. De esa forma, muy posiblemente tengamos buenos resultados en la elección de la mosca. También a tener en cuenta que muchas veces no observamos qué pueden llegar a estar comiendo. Y para esos casos, les voy a dejar este video de aquí. Habla de entomología y de las moscas correctas a utilizar en los lugares de pesca. Véanlo, acá se van a sacar un montón de dudas y hay un montón de puntos importantes a tener en cuenta a la hora de elegir la mejor imitación a utilizar en el lugar. No se pierdan este video y tengan en cuenta toda la información que allí van a encontrar. El segundo punto a tener en cuenta a la hora de lograr buenas presentaciones es la lectura de aguas. Este punto a mi entender es fundamental. Muchas veces los pescadores minimizan la lectura de agua y prestan atención a otros puntos importantes en la pesca, pero minimizan totalmente lo que es entender el lugar que van a ir a pescar. Esto está mal, esto no es correcto. Al contrario, tenemos que prestar mucha atención y entender lo más preciso posible el lugar que vamos a ir a pescar. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, yo lo observo muchas veces que voy a pescar, que los pescadores entran al lugar de pesca o al río que vamos a ir a pescar y directamente se meten en el agua hasta la cintura y tiran o tratan de poner la mosca en el medio del río. Eso no está bien, eso no es correcto. Precisamente porque desperdiciaron toda la parte de la orilla del río. Y muchas veces, si no es la mayoría de las veces que vamos a pescar, las truchas se encuentran en los márgenes de los ríos. Entonces desperdiciamos toda la pesca que pudimos tener en las orillas por meternos corriendo al medio del río. Y eso no está bien, eso nos quita pesca. Entonces es fundamental
tener una correcta lectura de aguas, una correcta lectura de pesca del lugar que vamos a visitar. También interpretar dónde se pueden encontrar los peces, por qué se van a encontrar ahí, si los peces son territoriales, si no son territoriales, si de repente nos tenemos que mover nosotros o vadear el río para seguir los peces o no, o muy posiblemente encontremos lugares donde los peces sí sean territoriales, viven allí, y poner la mosca ahí es suficiente para poder pescarlos. Entonces, es fundamental tener una correcta lectura del lugar de pesca que vamos a visitar. Para eso les voy a dejar este video que va a aparecer acá arriba, que está en el canal. Es un gran video que hice yo precisamente con fotos y con videos de pesca, mostrando los lugares en los que se pueden encontrar las truchas. Este video les va a dar precisamente una idea de los lugares en los cuales podemos encontrar los peces. También les voy a dejar aquí arriba un video que habla precisamente de la forma correcta de abordar los lugares de pesca, el acercamiento al lugar de pesca. Esto es crucial, no le damos importancia y muchas veces minimizamos esto, como digo, y perdemos pesca. Muchas veces podemos ir a lugares donde otros tuvieron una pesca increíble y nosotros llegamos y tenemos o nada de pesca o muy poca pesca. Y muy posiblemente se deba por esto que les estoy contando. Estos puntos son cruciales, hay que tenerlos en cuenta. No son para tomarlos a la ligera, son puntos para analizar, para aprender, para entrar en un río y pescarlo de la forma correcta. Mejorar la pesca que vamos a tener día tras día en esos lugares. Conocer el lugar y entender también a nuestro compañero de pesca, los peces. Entonces es fundamental tener una correcta lectura de aguas. El tercer paso que hay que tener en cuenta para lograr una correcta presentación a la hora de salir a pescar es la vestimenta que vamos a llevar. Es fundamental llevar colores que se pierdan con el ambiente o el lugar de pesca que nosotros vamos a estar visitando. ¿Por qué digo esto? Porque muy posiblemente a muchos pescadores les haya pasado, sin darse cuenta, que fueron con colores estridentes o llamativos y al acercarse al lugar de pesca con aguas transparentes, los peces los vieron y dejaron de tomar o dejaron de comer. Muy posiblemente eso hizo que tuvieran una pesca mala o menor pesca de la que podrían haber logrado. Obviamente, si llevamos colores que se pierden con el ámbito de pesca, vamos a lograr que los peces no nos vean y por ende fijen su atención en las moscas que nosotros lanzamos. Entonces es fundamental la vestimenta a la hora de visitar lugares de pesca para lograr correctas presentaciones y que nos permita a nosotros también acercarnos lo más posible al agua sin que los peces noten nuestra presencia. El cuarto paso a tener en cuenta en una correcta presentación son los lanzamientos. Los lanzamientos son fundamentales en la pesca con mosca. Y sí quiero aclarar algo sobre los lanzamientos. No estoy hablando de distancias de lanzamiento. No, estoy hablando de la calidad del lanzamiento. ¿A qué me refiero con esto? A que la mosca caiga delante del pez, que la mosca no golpee en el agua, que no golpee la línea en el agua, que haga el menor ruido posible, que no espante a los peces el lanzamiento, sino que al revés, sea lo más silencioso posible, que caiga delante del pez para que el pez vea derivar la mosca y la vaya a buscar. Hablo de lanzamientos correctos cuando me refiero a poner la mosca donde se encuentran los peces, no andar tirando la línea por todos lados sin saber a dónde podemos llegar a encontrar los peces y muy posiblemente espantando a los peces que se encuentran en el lugar. Entonces, poner la línea de forma correcta, buscando los lugares en los que se encuentran los peces, leyendo bien el agua, tomando los recaudos posibles para que nuestros movimientos y lanzamientos sean lo más silenciosos posible. Lograr poner la mosca delante del pez sin espantarlo, que la mosca caiga lo más natural posible, que la imitación sea lo más parecido a un insecto que cayó al agua y el pez lo va a buscar. Que él no se dé cuenta que nosotros le estamos lanzando algo atado a un líder o a un pedazo de tanza. No, que sea lo más natural posible, que vea la mosca, que no note la línea, que el líder esté lo suficientemente largo para lograr que la presentación sea la correcta, que el pez nunca interprete que la mosca está atada a algo o que no es natural. Al contrario, que se confunda. A eso me refiero con lanzamientos correctos. No hablo de distancias. Los lanzamientos no siempre van a estar acorde a distancias enormes de lanzamiento. No, al revés. La mayoría de las veces vamos a usar muy poca línea fuera de la caña para poder pescar. Lo más importante es que con esa línea logremos un lanzamiento correcto, una presentación correcta, algo silencioso, algo natural, algo que la mosca caiga al agua como un insecto caería al agua y la trucha lo vaya a buscar. Aquí arriba te voy a dejar un video de lanzamiento que está en el canal para que tengas una idea a qué me refiero con esto que explico de la presentación en el lanzamiento.
Aquí te vas a poder sacar muchas dudas y posiblemente entiendas más claramente lo que estoy explicando. La quinta parte fundamental a la hora de lograr una correcta presentación es la forma de vadear el lugar de pesca. ¿A qué me refiero con esto? A la forma de abordar el lugar de pesca, de caminarlo, de pescarlo. Muchas veces cometemos el error de llegar al lugar y querer meternos de lleno en el agua. Eso está mal. Lo primero que debemos hacer es observar en la parte de la orilla si vemos actividad, si hay actividad en la superficie, si vemos algún pez. De esa forma aprovechamos haciendo lanzamientos a la parte de la orilla y logramos pesca en ese lugar que desperdiciamos al entrar corriendo para meternos en el agua. También tener en cuenta que al movernos dentro del río debemos de hacerlo de una forma suave, una forma sutil, en lo posible sin llamar la atención y sin hacer demasiado ruido, porque cuanto más ruido hagamos, peor pesca vamos a tener. También estaremos desperdiciando los lugares que se encuentran delante y detrás nuestro a medida que caminamos. Entonces, siempre ir caminando suavemente, lo más silencioso posible y viendo el lugar que estamos caminando. ¿Para qué? Para aprovechar si vemos algún pez, poner una mosca delante del pez para que lo vaya a tomar. Aquí arriba les voy a dejar un video que hay en el canal que precisamente habla de la forma correcta de abordar los lugares de pesca, de cómo acercarnos a los lugares de pesca. Este video es fundamental porque tiene un montón de información y tips fundamentales que les van a servir para poder lograr mejor pesca en los lugares que vayan a visitar. No se pierdan este video y véanlo, es más que interesante y más que útil para aquellos que se están iniciando. El sexto y último paso para lograr correctas presentaciones es el clavar al pez, pelear al pez, cansarlo en realidad, no desgastarlo ni matarlo de cansancio, sino cansarlo, acercarlo al copo y luego liberarlo. Este es el último paso en una correcta presentación. ¿Por qué digo que es el último paso? Porque en este es en el que nos damos cuenta que estamos haciendo todo bien, que logramos pescar, que la imitación nuestra se transforma en real para el pez, por eso la toma, por eso pescamos. Entonces, a tener en cuenta este último paso y también todos los pasos anteriores, porque sin ellos no llegamos a este último. Y también tener en cuenta que muchas veces quizás haya pasado que no tuvimos en cuenta alguno de estos pasos y no tuvimos buena pesca. Van a ver que si empezamos a aplicar estos pasos a la hora de visitar lugares de pesca, les puedo garantizar de que la presentación y la pesca va a ser mucho mejor de lo que estaban haciendo. Y muy posiblemente corrijan algunos puntos importantes dentro de lo que es la pesca con mosca. Así que a tener en cuenta todos estos pasos a la hora de visitar el próximo lugar de pesca. Muy bien, llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. En caso de ser así, te voy a invitar a que le pongas like aquí debajo. Si tenés alguna pregunta o me querés decir algo, también lo podés hacer justo acá debajo en los comentarios. Y por último, invito a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo, lo presionás y no te olvides presionar también la campanita azul. De esa manera te va a ir avisando todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Sin más invitaciones, muchas gracias por estar de ese lado y nos vemos la semana que viene con un nuevo video.